Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 26 de febrero y quizás la noticia más destacada de esta semana ha sido el recorte del dividendo de Intel. Intel anunciaba esta semana que iba a recortar su dividendo un 66% y es algo que ha pillado a mucha gente a contrapiés, sin saber qué hacer muy bien, si mantener las acciones, si no mantener las acciones. Y quería comentar en este podcast un poco cuál es mi opinión acerca de esto. Intel no es una empresa que yo tenga en cartera. De hecho, la dediqué un podcast hace ya unos meses, 6 meses más o menos, en agosto de 2022, cuando mucha gente se dedicó a comprarla viendo que era una oportunidad de compra. Y bueno, desde entonces ha caído en torno a un 28%. Para entender por qué Intel recorta el dividendo, pues lo que hay que entender quizás es que el dividendo es una consecuencia de cómo va el negocio. Si el negocio va bien, si el negocio es creciente, estable y previsible, los dividendos serán crecientes, estables y previsibles. Pero si el negocio empieza a caer, pues si es algo temporal, las empresas mantendrán el dividendo, lo seguirán aumentando, porque sí que es cierto que el dividendo suele ser más estable que el negocio, pero ¿qué va a pasar si el negocio va un trimestre mal, otro trimestre mal, así durante ciertos trimestres? Pues que entonces los dividendos finalmente se verán afectados. Intel lleva ya varios trimestres que no le va bien, incluso yo diría años, donde los procesadores de AMD le han comido la tostada, no solo ya en procesadores de mesa, sino que en los últimos años ya en los portátiles e incluso en servidores, parece que AMD está ganando cuota y cuota de mercado. Han intentado entrar en tarjetas gráficas, la verdad que su primera generación ha pasado sin pena ni gloria. Digamos que a nivel de inversión no ha sido muy buena. Sus procesos de fabricación respecto al gran rival que es TSMC no son lo suficientemente buenos, hasta el punto de que Intel tiene que colaborar con TSMC y convertirse en cliente de TSMC para que le fabrique tanto sus gráficas como sus procesadores. Y todo esto en un mercado que ha sido un poquito raro, porque en 2020-2021 hubo un boom del mercado que AMD y Nvidia aprovecharon, pero Intel no pudo. ¿Y para qué le sirvió a Intel este mercado alcista? Para intentar camuflar un poco los números de, no crecemos tanto, pero no estamos decreciendo, no estamos tan mal. Pero luego la realidad ha venido ahora cuando se parece que viene un mercado bastante bajista en el tema de chips, donde claramente, pues podéis ver las acciones de Nvidia y AMD como han caído y también las de Intel, y en este mercado bajista ya se está notando pues que a Intel le pasan cosas. Conclusión, ¿qué ha tenido que hacer Intel? Pues necesita meter dinero en I+D para poder volver a ser competitivo, y ese dinero tiene que salir de algún lado. Podría haber salido como deuda, pero ha salido pues de los dividendos. Entonces durante unos años, a lo mejor 5 años, han decidido que van a recortar los dividendos y que van a usar ese dinero pues para invertir y volver a ser competitivo. Posibilidades de que Intel vuelva a lo mejor en 2 años, 3 años a volver a repartir el dividendo que repartía hace 2 o 3 años, que repartía hasta ahora. Pues sinceramente y personalmente pienso que ninguna. O sea, no es un recorte porque es muy raro este tipo de recortes, no es un recorte temporal y que en 2 años vuelva a subir. Lo que irá pasando será que durante los siguientes años volverán a ir subiendo el dividendo poco a poco y habrá un momento que llegue al punto donde estaba antes después de varios años. Normalmente cuando se anuncia un recorte de dividendos pues tan grande como el de Intel, las empresas suelen tender a caer bastante en bolsa. Pero en el caso de Intel era, digámoslo así, tan visible que el negocio no iba bien que directamente ya estaba descontado porque había caído bastante en bolsa. Y esto es el riesgo que muchas veces digo, que no hay que comprar solo mirando en la rentabilidad por dividendo. Porque uno podía ver que Intel históricamente da una rentabilidad por dividendo entre el 2 y el 3% y de repente estaba dando más de un 5%. ¿Por qué venía esto? Es lo que siempre hay que preguntarse. Porque el negocio iba muy bien y habían subido mucho el dividendo y sin embargo la cotización no había subido. En ese caso sí que hay que comprar, pero no es el caso. Lo que ha pasado es que el negocio iba mal, por tanto la acción ha caído y como el dividendo se mantenía constante un pelín alcista, pues la rentabilidad por dividendo ha subido. Y en estas situaciones, como el negocio va mal, pues acaba sufriendo un recorte de dividendo. Y la pregunta viene, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos?
Porque claro, hay gente que es bastante más, por llamarlo de una manera, más talibán o más estricta, que en cuanto una empresa recorta dividendos la venden de la cartera, que es una opción completamente válida, respetable, y es lo que hace mucha gente, no hay ningún problema. Pero hay otras personas que se encuentran que tienen un muerto en la cartera, y seguramente para muchos sea a lo mejor su primer muerto en la cartera. Y te encuentras una empresa que, bueno, compraste a lo mejor a $32-35, ahora cotiza a 25, bastante por debajo, y que mantenías en cartera diciendo, bueno, por lo menos me paga un dividendo, que es un gran engaño que tenemos muchos y con el que hay que luchar, que yo a veces también lo tengo, de bueno, me paga dividendo, todavía ya recuperará. Y claro, si ahora ya no paga tampoco el dividendo, pues ¿qué haces? Te encuentras con ese muerto, que a lo mejor la llevas con un menos 30%, y que ya no te da la rentabilidad por dividendo que esperabas, ¿y qué haces? Asumes pérdidas, esperas que la cosa mejore y remonte, y lo que siempre tenéis que pensar en estos casos es ver qué os va a ser lo más rentable a largo plazo. Me explico. Hay gente que, por ejemplo, también sigue la filosofía de yo nunca vendo en pérdidas. Y esto puede ser un gran error, porque si no vendes una empresa en pérdidas y compras otra que vaya a ir mejor, te puedes encontrar que al cabo de 5 años la vendes con 0 beneficio, has tenido 5 años perdidos, y en esos 5 años que, digámoslo así, la empresa que había quedado pues un 50% ha aumentado un 100% para volver a recuperar, las otras empresas que podías haber comprado en vez de un 100% han hecho un más 300%. Y entonces ha sido incluso mala inversión a pesar de haber subido un 100% desde ese momento. ¿Se podía haber evitado digámoslo así, la compra de Intel o el recorte de dividendo en Intel? Yo creo que sí, que se podía haber evitado si hubiésemos sido menos codiciosos. Me explico. Aunque pueda resultar muy jugoso ese 5% que está dando Intel, que es una empresa que, como digo, por imagen de marca y demás, yo, como dije hace 6 meses, no creo que va a desaparecer, creo que se tiene que simplemente amoldar y volver a ser competitivo y que va a competir en el futuro, no tengo duda. Pero yo creo que sí que se podía haber evitado esta caída de dividendo en nuestras carteras. Ya lo decía hace 6 meses que bueno, Intel pues tiene un proceso donde tiene que adaptarse y demás, y que ese proceso va a llegar. Y ahora que llega va a pasar pues unos años en el desierto hasta que vuelva a ser competitivo como se espera de ella. Si uno ve cuando va a comprar una empresa que da un 5% de rentabilidad como Intel, que ha caído en bolsa, que su negocio no va bien, pues ese es el tipo de negocio que hay que evitar comprar porque seguramente vengan recortes de dividendo. Y da igual si la empresa ha estado aumentando el dividendo en los últimos 5 años, 10 o 50, porque al final lo que manda siempre es el negocio. Por poneros un ejemplo, yo hace creo que son 2 semanas, decidí vender mi posición en Altria y rotar la empresa por Pats, que cotiza en Inglaterra. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque Altria lleva ya varios años cagándola, una tras otra, con el tema del cigarrillo electrónico o, digámoslo así, el tabaco que es sin quemar, como lo quieren llamar ellos. ¿Qué pasa? Que de momento, pues bueno, el negocio tradicional va aguantando, más o menos pues el dividendo lo siguen aumentando pues un 5% y parece que todo va bien. Pero la realidad es que no va bien, y si te fijas en los números, se han endeudado mucho por algo que ahora tiene prohibido vender en Estados Unidos y que le puede generar problemas, y que la gente no vende Altria o no cae Altria, pues por cualquier motivo que te puedes imaginar, pero eventualmente la gente, el mercado, abrirá los ojos y dirá, oye, que aquí esto es cagada tras cagada, que hay mucho dinero perdido porque estamos sobrepagando por esta empresa. Y yo espero que en un futuro o que Altria crezca mucho más lento que el resto o que Altria vaya a sufrir recortes en la valoración de la acción y eventualmente, tal y como está ahora mismo, pues a lo mejor en un futuro, si la cosa sigue igual de mal y siguen sin dar con la tecla, pues no invierten, no pueden seguir pagando el dividendo o empiezan a subirlo un 0,5%. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Y por eso siempre os digo desde este podcast, por favor, aprender a analizar las empresas vosotros mismos y reanalizar vuestras propias empresas de vez en cuando. Reanalizar que las empresas que tenéis en cartera, que
están teniendo buenos resultados, o si no son buenos, que son mejores que los del mercado, mejores que los competidores, y podéis tener un poco una idea de cuando una empresa pasa por malos momentos y a lo mejor es solo temporal, cuando parece que va a ser temporal pero mucho más largo, que creo que es el caso de Intel, o también podéis ver cuando mi empresa lo está haciendo bien, a lo mejor tengo que aumentar más. Yo solo puedo decir que el único recorte de dividendo que he sufrido, que además fue cancelación, fue con Disney durante el COVID, porque le cerraron todos los parques temáticos donde venía gran parte de su beneficio. Disney no ha restaurado el dividendo, realmente Disney no la compré por el dividendo, daba una rentabilidad inferior al 1% en ese momento. La compré porque creo que su negocio de entretenimiento es bastante interesante. Y es el único recorte que he tenido y por algo pues esporádico que pasó, que es el tema del COVID. Pero realmente no he tenido que sufrir otros recortes del dividendo y creo que en parte es suerte y otra parte también es ir mirando las empresas que tengo y como sabéis yo he ido vendiendo bastantes empresas que he tenido en cartera. Y seguiré vendiendo y rotando empresas, no lo hago todos los días, ni todas las semanas, ni siquiera todos los años. Pero seguiré vendiendo empresas que por cualquier motivo haya comprado y su situación cambie y ya no me parezcan tan buenas empresas como cuando compré. Este era el principal tema que quería tratar con vosotros, deciros el caso de Intel, animaros a analizar vuestras propias empresas. Espero que os haya sido útil el podcast, que os haya gustado y os leo en los comentarios. Hasta la semana que viene.